Sobrevivir a la diabetes cuesta, no solo porque implica un disciplinado estilo de vida, buena alimentación, ejercicio y constante cuidado, sino también por el esfuerzo económico que significa enfrentarse a la enfermedad. Si bien cada caso es diferente y el presupuesto varía respecto al tipo de diabetes, para tener un estimado hay que partir de la rutina. Para una persona con diabetes y tener una vida normal, por así decirlo, entonces tú necesitas dos tipos de insulina. Tú necesitas una basal, que es una que actúa durante todo el día. Es decir, las personas producimos esto para mantener todos nuestros órganos funcionando. Y aparte de eso, cada vez que comemos, nosotros producimos otro tipo de insulina. Entonces tú necesitas inyectarte las dos insulinas en diferentes momentos del día. En lo que es medicamentos, un promedio de $60–80 al mes, porque más o menos tú gastas un esfero de insulina en un mes. Entonces, en lo que es insumos médicos, tú gastarías entre 130, 150, puede llegar hasta $200, dependiendo de qué tipo de glucómetro estés utilizando y qué tipo de tirillas. El tema de los médicos, de los especialistas también es otro tema, porque tú necesitas tener una guía profesional de un nutricionista, un diabetólogo, un endocrinólogo, incluso un psicólogo, que te ayude a sobrellevar esta enfermedad. Entonces, en este caso, si es que tú juntas los 4 médicos que tú necesitas en una consulta de $60 cada uno, que tú los verías prácticamente cada 3 meses, entonces esto asciende prácticamente a unos $200–240. Cuando llega la diabetes, casi nunca llega sola. Un amplio abanico de enfermedades secundarias infla aún más el presupuesto del tratamiento. El paciente diabético por lo general ya viene con el colesterol alto y los triglicéridos altos, que se aumentaron en su etapa de obesidad. Entonces ya necesita tomar por lo menos 1 o 2 medicaciones para el colesterol. 60–70% de los pacientes que debutan con diabetes ya son hipertensos. Entonces tienen que empezar ya a tomar 1 o 2 tabletas para la presión arterial. Y por tanto, entonces quieren necesitar 1 o 2 tabletas para la diabetes. Casi empezando la diabetes, yo ya necesito 6 tabletas. Si ponemos a un costo barato entre 0,50 a $1 por tableta, me está costando entre $3 a $6 diarios de medicación, sin hacerte ningún examen de laboratorio, sin tener el pago de la consulta. Solo en costos de medicación. Hay personas que dicen, ¿no es cierto?, que en promedio la gente que ya está utilizando insulina todas las veces al día, digamos 1 o 2 insulinas de acción lenta en el día, más 3 o 4 insulinas de acción rápida en el día, más tiras reactivas antes de cada control, su costo está entre $350 y $500 mensuales. Quiere decir que es un salario básico. Esta es la costosa realidad que deben afrontar los pacientes con diabetes, no solo aquí, sino a nivel mundial. En 2016, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que explica que la falta de insulina a precios accesibles se debe, entre otros factores, a que su producción está concentrada en pocos fabricantes multinacionales. Eso limita la competencia e influye para que los países con menos ingresos paguen más por la insulina. Y a nivel local, hay que añadir aranceles de impuestos que usuarios y fundaciones piden disminuir. Por ejemplo, con mi esposo gastamos como $80 mensuales entre la medicación y también la inyección de insulina y los medidores para poder saber cómo está la glucosa. Entonces, creo que sí es caro. Por ejemplo, esta inyección vale como $25–30. Cada paquete con las tirillas están como en 30, 31 y son 3 al día y vienen 30. Entonces imagínate cuántas compramos. Uno puede dejar de comer, pero no puede dejar de ponerse en insulina, porque podemos tener resultados fatales. Si hoy por hoy yo no me ocupo de estos niños, hoy por hoy no me ocupo de estos pacientes, en un futuro no muy lejano, estos pacientes van a tener complicaciones y el único que le va a costar igualmente va a ser al Estado. Esto ya ocurre. Y desde el Ministerio de Salud explican cuánto puede llegar a costar la atención de un solo paciente con diabetes cada año. Si es que toma un solo tipo de tratamiento, de un tratamiento farmacológico, le cuesta $261 por año. Esto incluye el tratamiento farmacológico, el seguimiento, que es las consultas con los médicos, al igual que los exámenes complementarios que el paciente necesita, y el diagnóstico.
Si es que este paciente llegara a presentar alguna complicación, desde una básica como hipertensión arterial o una dislipidemia, hasta complicaciones mucho más graves como retinopatías, nefropatías, llegamos a estimar que el Estado gasta alrededor de $22,000 al año por paciente. Si es que el paciente ya no mejora con ninguno de estos tratamientos farmacológicos, el último paso a seguir vendría a ser el administrar insulina, y anualmente gastamos por paciente $320, el cual se puede llegar a complicar. Nos cuesta al Estado alrededor de $300,000 anualmente por paciente. Estos datos analizados responden específicamente a diabetes mellitus tipo 2. Son importantes porque de toda la población con diagnóstico de diabetes, el 85 al 90% responden a diabetes mellitus tipo 2. Para reducir estas cifras, se han desplegado algunas estrategias. Dentro de la alimentación saludable tenemos ya varias estrategias. Una de las más conocidas es el etiquetado de alimentos, que está desde el año 2014 en el país, que busca justamente generar conciencia en la población para identificación de alimentación que es saludable y lo que no es saludable para poder evitar el consumo de esta. Además, también se comenzó a trabajar en lo que es el reglamento de bares escolares, para ya comenzar a trabajar también en estrategias de promoción de salud y prevención de enfermedades desde edades más tempranas. Este reglamento de bares escolares justamente permite que los establecimientos educativos puedan trabajar con sus bares, brindando alimentación que se encuentra en rangos saludables, es decir, evitando todos los que se encuentran en el semáforo rojo. Y tenemos también lo que es la norma sanitaria de establecimientos de salud amigos a la madre y el niño, que busca una atención y una calidad de la atención y control desde el embarazo, incluso ya luego del parto, para poder fomentar, por ejemplo, lo que es la lactancia materna y con esto prevenir también varias enfermedades. Como sabemos, la lactancia materna es un factor protector para varias enfermedades. Por otro lado, la situación legal de los pacientes diabéticos fue desatendida por décadas, hasta que en 2004 fue aprobada la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que padecen diabetes. Así lo explica uno de sus promotores. El estado del diabético ecuatoriano era horrible, desastroso. Teníamos 80 años de atraso en relación a Estados Unidos, a Europa, a Chile, a Brasil, al Cono Sur, a Colombia, nuestra vecina. Y aquí no había las tiras reactivas para el autocontrol, no habían los aparatos, no habían las insulinas que habían en otras partes. Se cogían niñas diabéticas de 20 años que trabajaban en grandes empresas y les despedían en la forma más absurda, que porque era diabética tipo 1, despedida y cancelada del puesto. Por ejemplo, en 1987 hubo una aguda escasez de insulina en que los niños empezaron a caer en coma diabético. Con la ley vigente, porque está vigente hasta la fecha actual, sí ha mejorado las cosas. Por ejemplo, a usted le daba un coma diabético, iba a una clínica privada y le decían: no le aceptamos si usted no nos pone una tarjeta de crédito o nos pone en dinero efectivo o un cheque tantos miles de dinero. Entonces eso no es posible. Ahora con la ley, la persona que cae en una descompensación grave tiene que ser atendido en el mejor hospital de Quito o del Ecuador hasta que le refieran al Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública y el paciente salve su vida y no tenga problemas. Sin embargo, el año pasado, mientras se discutía el Código Orgánico de Salud en la Asamblea, se propuso que sean derogados gran parte de los artículos de aquella ley. La lógica es de que los artículos fundamentales, los artículos claves se quedan. O sea, no se deroga la ley y los artículos claves quedan, que es justamente el control y el manejo de la diabetes. Eso no podemos eliminar jamás. Y es uno de los objetivos del Código Orgánico de la Salud, ¿no es cierto?, concentrar en un solo cuerpo legal todo lo que tiene que ver con el tema de investigación, de atención. Entonces, en el Código Orgánico de Salud hay el tema de la investigación y en el tema de la salud, y eso tenemos que fortalecerlo. Primero conseguimos, además, con el control político que hemos hecho, con el apoyo de muchos asambleístas, que el tratamiento para los pacientes con diabetes tipo 1 que necesita una insulina especial, que es la insulina análoga, ya está incluida en el registro de medicamentos básicos. Para un niño, cuando vaya a un hospital público, cuando vaya al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, puede exigir, ¿no es cierto?, porque ya existe. El siguiente gran paso que dimos para los pacientes con diabetes tipo 1 es también que existe un protocolo
todas las enfermedades en una red pública de cualquier país del mundo, tiene que haber un protocolo para el diagnóstico, el control, el tema farmacológico. En el Ecuador no existía. Se publicó ya a inicios del mes de enero del 2020 ya el protocolo. Van a saber qué hacer frente a un paciente con diabetes tipo 1 en la red social. En la última ley de económica urgente logramos incluir que todos los insumos que sirven para el tratamiento, que son básicos, que son indispensables para los pacientes con diabetes, que tengan IVA cero. Entonces logramos que tengan IVA cero las bombas de insulina, que es una forma de tratamiento mucho más moderna, las tiras reactivas que sirven para medir el nivel de glucosa en la sangre, lancetas, jeringas, glucómetros, y hasta en la ley IVA cero para eso. Es una ayuda, pero más bien hay que exigir que se cumpla, pero la ley está vigente para todos los insumos. Esa es una muy buena noticia adicional. Pese a estos avances, pacientes, médicos y autoridades saben que aún queda mucho por hacer. El otro tema que queda, pues, es, ¿no es cierto?, buscar trabajar con las organizaciones o productores de alimentos, con los productores de fármacos, para que el costo de los medicamentos, el costo de los insumos disminuya. En el Ecuador los costos, quitándole el IVA, todavía son mucho mayores que el de Colombia, por ejemplo. Entonces tenemos que trabajar en función de eso para que los costos disminuyan, bajen. Y en el caso de la red pública, obviamente sean gratuitos y de acceso a toda la gente. Todos unidos, cogidos de las manos, podemos trabajar. Pacientes, médicos, enfermeras, educadores, fisioterapeutas, el equipo de salud. Pero programen ya, hagamos un programa nacional de diabetes, de educación diabetológica, de prevención, de tratamiento. Con el Código de Salud a la espera de ser aprobado por la Asamblea y de ser revisado por el Ejecutivo, son los pacientes con diabetes a lo largo de estos 6 reportajes y muchos miles más detrás de las pantallas, quienes exigen mejores condiciones para su tratamiento. La diabetes es la segunda causa de muerte en el país, de ahí que sea tan importante derribar mitos sobre ella, entender sus distintos tipos, ponernos en los zapatos de quienes la enfrentan todos los días. El aporte de cada uno de nosotros contribuye en la batalla contra la enfermedad.